Hola, en esta lección vamos a aprender cómo citar y referenciar en APA. Citar y referenciar adecuadamente las fuentes que se consultan dentro de un trabajo académico y o investigativo son parte fundamental del uso ético y responsable de la información. Cualquier trabajo investigativo tiene la necesidad de apoyarse en otros trabajos académicos anteriores, ya sea para ampliar su base de conocimientos, para debatir, controvertir y refutar teorías, para identificar metodologías, nuevos materiales, entre otros. El estilo APA para citar y referenciar fue creado por la American Psychological Association y es utilizada por la comunidad académica científica a nivel nacional e internacional en trabajos de investigación enfocados en todas las áreas del conocimiento. Para empezar, vamos a definir qué es una cita bibliográfica. El Instituto Colombiano de Normas Técnicas define la cita como la palabra, pasaje, párrafo, proposición o ideas que se extraen de la obra de un autor para corroborar, contrastar, ampliar o completar lo expresado. Estas son algunas motivaciones de la cita según Wayne Stroh: rendir tributo a un pionero en el tema, dar crédito a un trabajo relacionado, identificar metodología, equipos, etc. como antecedente de un tema, crítica a un trabajo previo, apoyar afirmaciones, informar al lector sobre futuros trabajos, autenticar datos, rechazar el trabajo o las ideas de otros, otorgar autoridad de un descubrimiento. APA establece que al citar deben incluirse los siguientes elementos: apellido del autor, año de publicación, páginas. Las citas se dividen en cita textual o directa. En esta cita se transcribe el texto tal cual del documento original. Cita no textual o indirecta. Hace referencia al parafraseo y resumen. Cita de cita, cuando mencionamos un autor citado por otro autor. La cita textual directa puede ser una cita textual corta que tiene menos de 40 palabras y se transcribe al documento utilizando comillas dobles, al principio y al final. Pues aquí tenemos un ejemplo. La cita textual larga tiene más de 40 palabras y se transcribe al documento en una nueva línea. El párrafo debe ir sin comillas y sin espacio sencillo, alineado a 1,3 centímetros del margen izquierdo. Se sugiere que además vaya en una fuente distinta. La cita textual con énfasis en el contenido. El contenido de la cita va primero. Si es de menos de 40 palabras, irá entre comillas. Al final irá entre paréntesis el autor, el año y la página de donde se tomó. Si la cita contiene más de 40 palabras, se cita igual, pero teniendo en cuenta el párrafo, la sangría y el interlineado sencillo. Aquí tenemos un ejemplo de una cita textual con énfasis en el contenido. Como es una cita textual de menos de 40 palabras, siempre va a llevar las comillas. La cita textual con énfasis en el autor se inicia por el autor y dentro del paréntesis el año, seguido de la cita entre comillas. Si es de más palabras, se tomará en cuenta las especificaciones al final de la cita. Debe ir el número de la página entre paréntesis de donde se transcribió la cita. Cita textual con énfasis en el año. Se inicia por el año seguido del autor. La cita entre comillas si es de menos de 40 palabras o en párrafo con sangría si es de más de 40 palabras. Finalmente va el número de la página de donde se transcribió la cita entre paréntesis. Entonces aquí también tenemos el ejemplo. Cita no textual o indirecta. La cita no textual específica, que hace referencia a un párrafo o dos párrafos del documento, ya sea que se parafrasee o se resume. Al final siempre debe ir el número de la página.
La cita no textual general. Esta cita la hacemos cuando parafraseamos o resumimos un documento completo. Puede iniciar con énfasis en el autor o con énfasis en el año. Cita de cita. Cuando se menciona un autor citado por otro autor y del cual no se tiene el documento original. La cita debe tener la expresión citado por, al igual que para los otros énfasis de citas, también se puede utilizar para este caso. Referencia bibliográfica. APA define que las referencias bibliográficas proporcionan la información necesaria para identificar y localizar las fuentes citadas en un documento. Por lo tanto, los datos deben estar completos y correctos. Aquí vamos a encontrar algunos esquemas y ejemplos de referencias. Entonces tenemos el esquema para el libro impreso. Inicia con los autores, el año de la publicación entre paréntesis, el título de la obra como es la fuente primaria, siempre va a ir en cursiva, la edición si la hay y si no se omite y la editorial. Libro electrónico. Tiene el mismo esquema que el libro impreso, pero a este se le agrega la URL o el DOI electrónico de tenerlo. El libro traducido va a ir en primer lugar el autor, el año de la traducción, el título de la obra en cursiva por ser la fuente primaria, el nombre del traductor con la abreviatura TRAD, la editorial y dentro del paréntesis se debe aclarar en qué año fue publicado el trabajo original en caso de que se conozca. Capítulo del libro. Van a ir primero los autores o autor, el año de la publicación, el título del capítulo, el libro obviamente, el título del libro en cursiva, páginas del capítulo y finalmente la editorial. Artículo de publicaciones seriadas impresas, o sea, artículos de investigación científica. Primero va el autor o los autores, el año de publicación, el título del artículo, título de la revista, volumen, número y páginas. Artículo de publicaciones seriadas electrónicas. Tiene el mismo esquema que los artículos de investigación para publicaciones seriadas impresas, pero acá se va a adicionar la URL o el DOI electrónico de conocerse. Magazines y periódicos. Va en primer lugar el autor, el año de publicación, fecha y mes de publicación, título del artículo, título de la revista o periódico, volumen, número de tenerlos, página, sección, URL cuando se trata de un recurso electrónico. Fuentes de Internet. Autor, fecha, mes, año, título, sitio web, URL y fecha de recuperación de ser necesario. Tesis de grado. Autor, año de publicación, título de la tesis, indicar si es tesis de maestría o doctoral, nombre de la institución, lugar. Con este tema hemos terminado esta lección. Gracias por su atención. Esperamos que haya sido de utilidad para todos ustedes.